Bienvenida a mi canal de YouTube. Antes de contarte mi historia, me voy a presentar. Soy Tatiana García, soy colombiana, tengo 25 años y hace 25 vivo en España. Y te preguntarás, si tiene 25 y lleva 25, ¿nació en España? No, llegué con 4 meses. Hace más de 6 años soy artista de cejas y para mí dar este paso es muy importante porque aunque no lo creas, estoy saliendo de mi zona de confort. Pero también estoy muy emocionada y feliz por haber creado este canal. Era una meta que tenía ya que desde hace mucho consumo YouTube, sobre todo para cultivar mi mente, y desde que veía esos vídeos sabía que quería hacer lo mismo, así que aquí estamos, llegó el momento de compartir mucha información valiosa contigo. Te agradezco por estar aquí. Mi objetivo con este vídeo es que puedas conocerme más allá de lo que puedes ver en un reel, detrás de escenas de mi vida, pensamientos, reflexiones, otras versiones mías que no conoces. Es un espacio compartido y siempre voy a querer escucharte. La sección de comentarios es toda tuya, puedes preguntarme lo que sea y estaré muy feliz de leer. A los 17 años me fui de casa, no porque fuera fácil, sino porque tenía demasiados espejos a mi alrededor que mostraban una historia que la verdad yo no quería repetir. Desde los 12 a los 17 viví una vida de fiestas, sin motivación, sin dirección, y en el fondo de mi corazón sabía que si seguía así no llegaría a ningún sitio. Siempre tuve un impulso muy grande, casi inexplicable, de hacer de mi vida algo inspirador, de demostrar que se puede, y fue lo que me motivó. Si te digo la verdad, yo no tengo nada que ver con la mujer que era hace unos cuantos años. Esa Tatiana era muy tímida, miedosa, insegura, no se sentía suficiente y tenía un sentimiento de inferioridad muy grande. Y lo que vino después no fue fácil tampoco. Tuve que sobrevivir, viví 20 años indocumentada acá en España, limpié casas, cuidé a personas mayores, fui camarera en pubs hasta las 4 de la mañana, de ahí me iba directa a vender empanadas fuera de la discoteca hasta las 8 y al día siguiente sobre las 12 ya estaba en casa de una clienta haciendo uñas. 3 trabajos, un piso que pagar sola y sin ayuda de nadie. Y durante bastante tiempo mi hermano fue como mi hijo, porque también dependía de mí. Así que cuando alguien me dice que tiene miedo a soltar lo seguro, porque si no, ¿cómo vive? La entiendo. Y la entiendo de verdad, no solo desde lo que es la teoría, sino desde haberlo vivido exactamente así. Y en todo ese tiempo, con todo ese esfuerzo, con todas esas responsabilidades, seguía sintiéndome muy vacía. Llevo más de 6 años en el sector belleza, hoy tengo mi propio método, el método TG Signature Brows, mis propias clientas y un negocio que construí desde cero sin ayuda. Pero no llegué acá trabajando más. Llegué acá cambiando algo que nadie me enseñó a cambiar. Hoy te voy a contar qué fue. Lo primero es que puedes trabajar sin parar y seguir sintiéndote completamente vacía, porque el problema no era cuánto trabajaba, era que no me estaba construyendo a mí. Cuando tienes 3 trabajos y llegas a casa a las 8 de la mañana, no hay tiempo para preguntarte cómo estás, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para cuidarte, no hay tiempo para preguntarte si la vida que estás viviendo es la que realmente quieres vivir o simplemente es la que puedes permitirte en este momento. Sobrevivir consume todo y yo sobrevivía. Pagaba el alquiler, comía, funcionaba, pero había algo que se iba vaciando por dentro con cada noche sin dormir, con cada jefe que no me valoraba, con cada euro que entraba por un trabajo que no era el mío. Quería entrenar y de hecho lo hacía y lo intentaba, pero no tenía fuerzas. Lo que yo sentía entonces no era cansancio físico, era algo como más profundo. Era la sensación de que estaba usando todo lo que tenía, toda mi energía, todo mi tiempo, toda mi capacidad para construir la vida de otros. Y que al final del día, cuando la puerta se cerraba, no quedaba nada para mí. Y en realidad eso no es un problema de productividad, es un problema de identidad. No sabía quién era yo fuera del trabajo, no sabía qué quería de verdad y no tenía ningún hábito, ninguna práctica, ningún espacio donde poder escucharme. Recuerdo salir del pub con el olor a tabaco en el pelo, los pies destrozados, ponerme a vender empanadas en la calle con una sonrisa porque había que vender, porque había que pagar y porque así era la vida. Y al día siguiente, con 3 horas de sueño, ya estaba en el metro, camino a casa de una clienta con mi maletín de uñas. Para nada me quejo de eso, lo hice con mucho orgullo, pero sería deshonesta si dijera que estaba bien, que estaba llena, que tenía claro a dónde iba. No lo estaba, no lo tenía. Y ese vacío fue el que me obligó a parar, a mirarme, a hacerme preguntas que nunca antes me había atrevido a hacer. Y puede que tú pienses, pero yo no puedo soltar lo que tengo que pagar un alquiler
alquiler, tengo personas que dependen de mí. Si dejo esto, ¿cómo vivo? Eso no es una excusa, es una realidad y yo la viví exactamente igual. Estuve 20 años sin papeles, un piso que pagar sola, un hermano que durante un tiempo fue como mi hijo, no tenía nadie que me dijera, si no funciona, yo te ayudo. Así que no te voy a decir que el miedo no es válido, te digo que el miedo era real y que lo hice de todas formas, poco a poco, sin soltar todo de golpe, pero sin quedarme quieta tampoco. Esta semana, hazte una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste tiempo para ti? No para trabajar y no para responder mensajes, para ti. Y si no recuerdas cuándo fue, ahí está el problema. Y no es un problema de agenda. Cuando me hice esa pregunta en serio, algo empezó a cambiar. No de golpe, sino paso a paso, libro a libro, mañana a mañana. Lo segundo es que el cambio no llegó cuando mejoró la situación. Llegó cuando decidí cambiar yo primero. Y eso tiene un proceso concreto. Cuando dejé mis trabajos para otras personas y me enfoqué en mi emprendimiento, hice algo que nunca había hecho antes. Me dediqué tiempo a mí. No porque tuviera el lujo de hacerlo, sino porque entendí que si no lo hacía, seguiría construyendo desde un lugar muy vacío y de un lugar vacío no sale nada duradero. Empecé a entrenar, a leer, a meditar, a agradecer, a investigar, a aprender del universo. No hice todo a la vez, pero lo hice con intención. Y algo fue cambiando, no en el negocio primero, sino en mí, en cómo me veía, en lo que creía que merecía, en la voz con la que me hablaba a mí misma. Venía de vivir un poco vacía y esos hábitos me fueron llenando. Hubieron 4 cosas que marcaron un antes y un después. La primera fue mi conexión con Dios, porque dejé de verlo como un Dios castigador y empecé a verlo como un Dios de amor. Cuando empecé a investigar sobre el universo, empecé a entender cosas que antes no veía. Uní muchos puntos y me di cuenta de que había vivido toda mi vida engañada. Siempre pensé que yo era una pecadora y que Dios me iba a castigar, pero después entendí que Dios no funciona así. Por eso te voy a recomendar una saga que se llama Conversaciones con Dios y te aseguro que va a cambiar tu forma de ver muchas cosas en la vida. Empecé a entender que la gratitud es un pilar enorme en nuestra vida y que hasta que no seas una persona agradecida no podrás ver la bendición que Dios tiene para ti. El segundo hábito, el journaling. Empecé a escribir, no para nadie, solo para mí, lo que sentía, lo que quería, lo que agradecía, incluso en los días en que era difícil encontrar algo por lo que agradecer. Escribir me obligó a escucharme y cuando empecé a escucharme, empecé a entender qué quería de verdad. Y todo lo que agradecía, agradecía como si ya lo tuviera. 3, los libros. Los libros fueron mis grandes maestros. En una época en que no tenía mentoras, no tenía apoyo, no tenía nadie que me dijera que era posible. La voz de tu alma me enseñó a confiar en lo que ya sabía por dentro. El monje que vendió su Ferrari me mostró que la disciplina y la paz interior no son opuestos, son lo mismo. El líder que no tenía cargo me hizo entender que el liderazgo empieza contigo misma, no con un título ni con un equipo. Esos libros no me dieron respuestas, me dieron las preguntas correctas y eso fue suficiente para empezar a moverme diferente. Y lo último fue cambiar el entorno. Hay personas que te mantienen donde estás, no porque sean malas, sino porque su techo es tu techo también si sigues a su lado. Cuando cambié con quién pasaba el tiempo, cambié lo que consideraba posible. Empecé a rodearme de personas que construían, que leían, que tenían hambre de más y eso, sin que nadie me lo explicara, cambió lo que yo creía que era posible para mí. Hubo una mañana, no sé exactamente cuál, pero la recuerdo con claridad, en que me levanté y por primera vez en mucho tiempo no sentí como ese peso, esa sensación de que el día ya empezaba en deuda conmigo misma. Había estado haciendo mis hábitos, había estado leyendo, había estado escribiendo, había estado agradeciendo y algo se había sentado por dentro. No era una motivación de un discurso de autoayuda, era algo como más tranquilo, más sólido. Tenía la certeza de que iba en la dirección correcta, aunque todavía no supiera exactamente a dónde me llevaba. Eso es lo que da la mentalidad cuando se trabaja de verdad. No seguridad de que todo va a salir bien, seguridad en ti misma, aunque no salga todo bien. Y puede que estés pensando, pero yo no tengo tiempo para todo eso, yo todavía estoy en modo supervivencia. Te entiendo, yo también estuve ahí, 20 años sin papeles, un piso que pagar sola, mi hermano dependiendo de mí, no había espacio para nada que no fuera sobrevivir. Y aún así, con 5 minutos al día, empecé. No porque tuviera el tiempo, sino porque entendí que si no me construía a mí, nadie lo iba a hacer por mí. No necesitas una hora de meditación al amanecer, necesitas 5
minutos de journaling, una página de un libro que te mueva, que te llene y una persona en tu entorno que crea en algo más que lo que tiene ahora mismo. Eso es suficiente para empezar. El proceso no tiene que ser perfecto, tiene que ser tuyo. Esta semana empieza con una sola cosa, solo una. Escoge journaling, lectura o cambiar una persona de tu entorno por alguien que te inspire. No hace falta que hagas las tres, una, y hazla todos los días durante 7 días, solo 7, y al octavo día me cuentas. Pero hay algo que une todo esto, la mentalidad, los hábitos, el entorno con el negocio. Y esa conexión es lo más importante de todo lo que te voy a contar hoy. La tercera cosa es que cuando empecé a creer que merecía más, el universo empezó a moverse en esa dirección y el negocio fue la consecuencia, no el punto de partida. Hay algo de lo que no se habla suficiente en el mundo del emprendimiento. Se habla de estrategia, de marketing, de técnica, de sistemas y todo eso importa, claro, pero hay algo que viene antes de todo eso y sin lo que ninguna estrategia funciona del todo. Es lo que crees que mereces, no lo que dices que mereces, lo que crees de verdad, en silencio, cuando nadie te escucha. Yo venía de un entorno donde la escasez era muy normal, donde sobrevivir era el objetivo, donde pedir más, cobrar más, aspirar a más, creer que tenías derecho a más, era casi una arrogancia. Y esa creencia me acompañó durante mucho tiempo sin que yo lo supiera. Me hacía cobrar menos de lo que valía, me hacía aceptar condiciones que no merecía, me hacía dudar de si tenía derecho a construir algo propio cuando había tanta gente que luchaba solo por llegar a fin de mes. El trabajo de mentalidad que hice, journaling, gratitud, libros, Dios, el entorno, me fue llevando a un lugar muy diferente, a entender que merecer no es arrogancia, es una alineación, que el universo no premia a las que más sufren, premia a las que más se atreven a confiar en lo que son y en lo que pueden dar. Y cuando empecé a confiar, pero de verdad, las cosas se empezaron a mover, no de forma mágica, sino de forma consistente. Las clientas correctas llegaron, las decisiones correctas se volvieron más claras, el negocio empezó a tomar forma, no porque de repente supiera más técnica, sino porque empecé a construirlo desde un lugar de abundancia en lugar desde un lugar de miedo. Experimenté con la manicura y con las cejas al mismo tiempo, lo probé todo y fui entendiendo poco a poco que las cejas tenían algo que la manicura no podía darme. Un modelo de negocio más rentable, más sostenible y más alineado con lo que yo quería construir. Y eso no lo aprendí en un curso, lo aprendí viviéndolo, equivocándome, ajustando, construyendo, y de todo eso nació el método TG Signature Browse, un sistema que no existía cuando yo empecé y que ojalá hubiera existido. Hay una frase que leí en algún momento del proceso que se me quedó muy grabada. Lo que crees que mereces determina lo que el universo puede darte. Porque yo no cambié mi negocio cuando aprendí más técnica. Lo cambié cuando cambié la historia que me contaba sobre lo que yo merecía. Cuando dejé de pedir permiso para cobrar lo que valía. Cuando dejé de justificar por qué yo, con mi historia, con mi origen, con 20 años sin papeles y un hermano a mi cargo, tenía derecho a tener algo bueno. Y lo tenía, siempre lo tuve, solo tuve que aprenderlo. Puede que estés pensando, esto suena muy espiritual para mí, yo soy más de acción. Te entiendo, yo también era más de acción, pero aprendí que la acción sin creencia es puro ruido. Puedes hacer todo lo correcto desde fuera y seguir saboteándote desde dentro. La mentalidad no reemplaza la acción, la multiplica. Hazte esta pregunta esta noche cuando estés sola y en silencio. ¿Creo de verdad que merezco tener un negocio que me dé libertad, ingresos predecibles y tiempo para mí? No lo que dices, lo que crees. Si la respuesta tiene dudas, eso es lo primero que tienes que trabajar. No en aprender más técnica, no en publicar más en Instagram, en esa creencia. Y eso es exactamente lo que une todo lo que te he contado hoy y lo que quiero que te lleves. Porque cuando cambias lo que crees que mereces, cambia lo que construyes. Porque el universo responde a la energía desde la que actúas. Y porque yo lo probé todo, viví la manicura y las cejas al mismo tiempo y entendí que con las cejas y que con el sistema correcto se puede construir algo que te dé lo que de verdad quieres: libertad, ingresos predecibles y el orgullo de que lo que tienes es tuyo. Yo lo construí desde cero, sin red de apoyo, sin mentora, sin papeles durante 20 años, con un hermano que dependía de mí, sin saber exactamente a dónde iba, solo con la certeza de que merecía algo mejor y con los hábitos para construirlo. Hoy quiero que te quedes
quedes con 3 cosas importantes. La primera es que el vacío no se llena con más horas de trabajo, se llena dedicándote tiempo para ti, aunque sean 5 minutos al día. Segundo, los hábitos son el negocio antes del negocio. Journaling, lectura, Dios, la gratitud, el entorno, empieza por uno, solo por uno esta semana. Tercero, lo que crees que mereces determina lo que construyes. Ese es el trabajo más importante y es el que nadie ve desde fuera. Voy a dejar una pregunta para los comentarios. ¿Cuál de los 3 hábitos, journaling, lectura o entorno, crees que te falta más ahora mismo? Y si quieres ver cómo se ve todo esto convertido en un negocio real de cejas, el sistema, el método, los resultados, tengo un vídeo donde lo explico todo desde el principio. Lo construí pensando exactamente en quién está donde yo estaba, con ganas, con habilidad, pero sin el sistema. Te lo dejo en la descripción y en la tarjeta aquí arriba. Te veo al otro lado.